que han pasado casi 20 años desde que di mi última presentación científica o a un público científico, así que espero poder cumplir con sus expectativas. Em, yo soy parte del colectivo Ya es Ya, que es el capítulo panameño de la Rebelión Científica, y les voy a presentar lo que nosotros pensamos es la responsabilidad de la comunidad académica frente a la emergencia climática y ecológica que estamos enfrentando. Para empezar un poco sobre la situación que muchos de ustedes seguramente conocen muy bien, voy a ver esto un poquito. Bueno, la situación sabemos que es muy seria. Aquí vemos en esta gráfica el aumento de la temperatura promedia anual que hemos visto en Panamá, que ha llegado casi a 1 grado en los últimos 100 años. Y aquí en esta gráfica vemos la concentración de CO2 en la atmósfera durante los últimos 2000 años y cómo esa concentración se ha aumentado drásticamente y vertiginosamente en las últimas décadas, y con ella también la temperatura. La situación que hemos visto durante este verano del hemisferio norte ha sido muy, muy preocupante, con incendios forestales, ola de calor, sequía y por otro lado inundación. Solamente puntualmente en Europa, por ejemplo, se han quemado más de 7.500 kilómetros cuadrados, que sería lo equivalente a 3 veces la extensión de Cunayala, donde se han quemado bosques, otras clases de vegetación, animales, casas. Se han muerto entre los incendios y la ola de calor unas 1.500 personas en la región que comprende España, Portugal y Francia. Y ahora mismo todavía un 60% del territorio de la Unión Europea está bajo un aviso de sequía severa. Sin duda, el evento más lamentable y más terrible ha sido y sigue siendo las inundaciones de Pakistán durante los últimos meses y semanas, donde 1/3 del territorio de Pakistán está bajo agua. Más de 1.300 personas han fallecido y esa tasa sigue aumentando porque se ha perdido casi toda la producción del año en cuanto a cultivos. Se han muerto casi 1 millón de cabezas de ganado, y solamente las pérdidas económicas ascienden a 30.000 millones de dólares, sin contar todo lo que no se puede evaluar económicamente. Sin embargo, vemos que esta clase de sucesos, este desastre no ha ocupado mucho del espacio de los medios, y este ya nos demuestra un poco cuál es el problema, que no hay información, los medios no se dedican a divulgar la información. Realmente existe un vacío de información. Aquí tenemos la confirmación que este verano ha sido el más caluroso en la historia para Europa. Sin embargo, hemos visto muchos récords de temperatura alrededor del planeta. Y sabemos que la situación solamente va a empeorar, porque como sabemos, y a pesar de todas las conferencias que se hayan dado, de todos los informes de IPCC, los protocolos y acuerdos, las emisiones siguen aumentando y con ellas la temperatura. Entonces, debemos ver nuevamente, disculpen. Tanto así que uno de los más reconocidos climatólogos, el profesor Hans-Joachim Schellnhuber, fundador del Instituto Potsdam para la Investigación del Pacto Climático, lo formula de la siguiente manera: te digo que estamos empujando a nuestros hijos a un autobús escolar global que tiene un 98% de posibilidad de tener un accidente fatal.
Esta es la trayectoria en la que nos encontramos. Y aquí unos cuantos recortes de publicaciones recientes, tanto de revistas científicas como de periódicos que los recogen. Por ejemplo, en Florida se está viendo que la mayoría de las tortuguitas que están naciendo nacen hembras, justamente por el efecto del aumento de la temperatura que determina su sexo. El cambio climático está empeorando cientos de enfermedades. De hecho, la mitad de las enfermedades conocidas se piensa que se empeora a través de los efectos del cambio climático. El descongelamiento de los casquetes polares es cada vez más rápido por el cambio en las corrientes marinas que ahora trae aguas más cálidas hacia estos lugares y por lo tanto el efecto es más rápido. El calentamiento global también ya está teniendo cambios impactantes, efectos impactantes en los bosques boreales, donde se ve una fuerte mortandad en el sur y una expansión en el norte. La seguridad alimenticia es uno de los temas más preocupantes dado al cambio de las condiciones climáticas que son mucho menos favorables a la producción de alimentos. Muchas especies están en peligro de extinción y aquí vemos que muchas veces son las más exuberantes, las que tenemos aquí en el trópico, que se ven más amenazadas. Aquí se nos habla que 1/3 de todas las especies de árboles conocidos están en peligro de extinción. Y en total son ya 1 millón de especies que están amenazadas por la extinción. Viendo los efectos sobre las poblaciones humanas, vemos en esta publicación de 2020 que en este año fue un 0.8% de la superficie terrestre que tenía condiciones con temperaturas por encima de 29 grados, que se considera como inhabitables, zonas inhabitables para poblaciones humanas. Y tomando un escenario de prácticamente del mismo escenario en el que nos encontramos hoy, ven que para 2070 estas zonas inhabitables ya ocuparían casi el 20% de la superficie terrestre y esto significaría, como cae especialmente en las áreas tropicales, incluye una buena parte de Panamá. Esto significa que según este estudio, para 2070, nuestros hijos y nuestros nietos serían refugiados climáticos junto con casi la mitad de la población actual global, 3.000 millones de personas que no se sabe dónde tendrían que emigrar. Este es nuestro futuro al que nos dirigimos. Y un estudio muy reciente afirma la importancia de limitar el calentamiento a 1.5 grados, como lo reza el Acuerdo de París, porque a partir de este momento es muy probable que se vayan a activar múltiples puntos de no retorno, procesos que con pequeños cambios llevarían a cambios muy drásticos y irreversibles en estos sistemas. Y como vemos aquí abajo, de los 16 puntos de inflexión que ellos pudieron identificar, son 6 aquí representados con círculos en color crema, que incluyen, por ejemplo, los arrecifes coralinos que prácticamente dejarían de existir encima de un calentamiento de 1.5 grados, la banquisa de Groenlandia, el permafrost de Canadá y ciertas corrientes marinas que son 6 puntos de inflexión que vemos que inclusive con el nivel de calentamiento actual que tenemos aquí, la línea más abajo de 1.2 grados, ya puedan haberse activado y tienen una probabilidad muy alta de activarse aquí en la zona verde claro, que representa el rango de temperatura que está incluido en los acuerdos de París.
con 2 grados prácticamente seguro la desaparición de los arrecifes coralinos y todo lo que implica ello, todas las personas que dependen de estos recursos, las especies que viven en ellos. Y no solamente esto, actualmente no estamos en camino hacia esa temperatura ni siquiera con las promesas que hacen los gobiernos con esas políticas de cero neto, que nos pueden llevar a temperaturas bien debajo de 1.5, pero actualmente, y muy por encima, pero actualmente lo que nos interesa es esta barra que representa el camino actual, la trayectoria actual que nos llevaría a un calentamiento muy por arriba de 3 grados y con la activación de estos procesos retroalimentativos que prácticamente nos llevarían a un escenario donde se sale totalmente de nuestro control lo que son las emisiones y el aumento de la temperatura. Realmente es desconocido las condiciones que alcanzaríamos. Y solamente para recordar que no solamente es el cambio climático que ha salido del espacio operativo seguro, sino de los 9 límites planetarios que han sido definidos y estudiados, algunos no han sido todavía estudiados lo suficientemente, son 6 que ya se han salido de sus límites. Entonces, es válida la pregunta de cómo llegamos a esta situación y hay posibilidad de limitar los efectos peores. Bueno, como hemos llegado, ciertamente no por una falta de información, porque como podemos ver aquí, por ejemplo, en 1912 ya se hablaba de los efectos del invernadero, y en 1988, por ejemplo, la famosa intervención en el Congreso de Estados Unidos del doctor James Hansen, donde prácticamente certifica que el cambio climático es real y está pasando. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los principales responsables del aumento de la temperatura? La industria petrolera no fue una de buscar alternativas y buscar una solución a esta amenaza existencial para la humanidad y demás vida sobre el planeta, sino de buscar realmente proteger sus inversiones, proteger sus negocios a través de una estrategia que le ha funcionado muy bien y sigue vigente hasta la actualidad, que es la desinformación. Se lanzó una campaña de desinformación con una inversión de miles de millones de dólares, donde se pagaron a unos pseudo expertos para certificar que todavía existía la duda entre la comunidad científica y que el asunto realmente no estaba definido. Y esto realmente, con esto lograron desinformar al público, y esta desinformación sigue hasta la actualidad, porque si vemos encuestas, por ejemplo, al público, siempre sale la respuesta de que todos somos culpables y es la humanidad que tiene que ser responsable de esta situación. Cuando ciertamente, y esto todavía más desde que se nos empezó a hablar de la huella de carbono, donde todos se nos hace responsable de nuestro impacto a través de esa huella de carbono y se nos exige cada vez disminuir esta huella de carbono, que es cierto que todos tenemos que contribuir. Sin embargo, si no hay acción colectiva, es imposible. Es como si hubiéramos dejado la respuesta a la pandemia a la comunidad en general, al público, y esto obviamente no es factible. Esta campaña de desinformación está bien documentada, y yo hubiera querido poner un pequeño video de un documental que me gusta mucho, que se llama Big Oil, que les recomiendo mucho,
lastimosamente por cuestiones de tecnología no lo podemos presentar. Y bueno, mientras tanto, todo sigue igual, los gobiernos siguen haciendo promesas y como hemos visto, las emisiones siguen aumentando y de forma exponencial, lo que significa que los efectos cada vez son más fuertes y más rápidos. Y se nos promete una revolución energética con la transición a las energías renovables y ciertamente esta es nuestra única alternativa, ¿no? Sin embargo, no se nos dice que los renovables tienen serias limitaciones y es que no podemos eh, tener la misma cantidad de energía de ellas. Solamente si es mucho, llegaríamos a un 40% de la energía disponible actualmente. Y también los renovables no son compatibles con el capitalismo que necesita un crecimiento infinito, un crecimiento continuo, porque los renovables no lo permiten. Y una limitante importante es que los renovables también se necesitan cada vez renovar, esas estructuras se tienen que cambiar y los expertos nos dicen que no existe en el planeta los materiales suficientes para hacerlo. Entonces, la única solución posible es un decrecimiento, cosa que muchos economistas nos hablan de ello, un decrecimiento para aquellas naciones del norte que tienen ya han logrado un gran desarrollo de sus economías. Peor todavía, al final del día, si cumplimos con todos los procesos de descarbonización, todavía, según la mayoría de los escenarios del IPCC, vamos a llegar a tener mucho más carbono en la atmósfera de lo que es compatible con una temperatura que hace el planeta habitable. Por lo cual dependeremos de tecnologías que logran eliminar carbono de la atmósfera. Se nos habla de esa tecnología, sin embargo, hasta la fecha esa tecnología todavía no es operante, todavía no existe. Entonces realmente son fantasías. Mientras tanto, las industrias contaminantes y los gobiernos siguen invirtiendo en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Estas industrias tienen ganancias de 3 billones de dólares diarias. Y esto mientras en nuestros países se ve cada vez el aumento de esos productos. Encima de la ganancia esos productos reciben subsidios de casi 6 billones de dólares por año, que equivale a 11 millones de dólares por minuto. Y esto ya nos ilustra el gran poder económico y político que tiene ese sector y por lo cual estamos en la situación en la que estamos, porque lo han ejercido. Entonces, esta es la realidad. Muchos proyectos, los gobiernos del mundo planean y ya está en camino de producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles para 2030 de lo que es compatible con el 1.5. Entonces, la ciencia y academia no ha podido ocasionar los cambios necesarios. Esta es la realidad. Y debemos ver cuál es entonces nuestro rol en esta emergencia existencial que estamos enfrentando, porque si hacemos más de lo mismo, seguir publicando, no vamos a ver un resultado diferente. Y es que la teoría que muchas veces mantenemos, que los científicos generan información que los líderes de la sociedad van a usar para tomar decisiones acertadas, simplemente no es cierta, no es así. Y cuando los científicos alertan sobre las consecuencias de la inacción, vemos que el público no usa esas alertas para exigir a los líderes las acciones necesarias. ¿Por qué? Justamente porque el público está desinformado y está mal informado y no entiende la necesidad de la acción, no entiende la importancia de ejercer presión.
La ciencia por sí sola entonces no podrá lograr el cambio necesario para ir a la velocidad necesaria, porque debemos entender que esta no es una lucha de información, la información está disponible, las soluciones están disponibles, es una lucha por el poder. Y por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Pues nuestra propuesta es la acción directa. ¿Por qué la acción directa? Porque todos sabemos que cuando hay situaciones inaceptables, cuando las comunidades no tienen agua por 2, 3, 4 semanas, lo que hacen es ir a la calle porque es lo que funciona, la presión funciona. La acción directa no violenta busca justamente crear una crisis de manera que una comunidad que sea constantemente negado a negociar es obligada a enfrentar el problema, palabras de Martin Luther King. Y esta metodología es lo que se ha estado llamando a la comunidad académica a adoptar durante los últimos meses y semanas y años, porque nosotros, los científicos, somos los que tenemos un profundo conocimiento, un profundo entendimiento de la situación y con ello viene la responsabilidad de actuar. Porque si yo les digo que salgan de la habitación porque se va a caer el techo, pero me quedo tranquilamente sentada y no hago nada, nadie me va a hacer caso. No es hasta cuando yo misma voy corriendo con la expresión de horror en mi cara y todo lo que va con ello, es que las otras personas me van a seguir. Y esta es justamente la situación de la ciencia. Nuestros informes, nuestras alertas son tan horroríficas, son tan extremas, sin embargo, si no actuamos a la altura de ellas, no vamos a tener el efecto esperado. Aquí en esta línea de tiempo vemos cómo muchas personas, muchos científicos a lo largo del tiempo han usado la desobediencia civil para mejorar condiciones en la sociedad. Y aquí de último vemos las acciones de abril de la rebelión científica, donde inclusive en Panamá participamos con varias acciones y como van a ver más tarde logramos varias cosas buenas. Somos científicos, desde estudiantes hasta profesores titulares de la universidad. Aquí vemos, por ejemplo, a un científico de la NASA, tal vez ustedes hayan visto en las redes estos videos emotivos. Ellos se encadenaron a la entrada de un banco para llamar la atención a la crisis. Pero no solamente científicos, realmente son muchos los académicos y profesionales que están siguiendo ese llamado a la protesta, profesionales de la salud, historiadores, economistas, artistas. Y tenemos planeado para este mes de octubre una serie de acciones a nivel global centradas en Alemania y donde se van a concentrar más de 200 científicos de toda Europa dispuestos a, a arriesgar sus carreras, dispuestos a arriesgar su seguridad, dispuestos a ser arrestados y puestos en prisión, realmente desde un sentimiento de desesperación, porque estamos en una trayectoria hacia el colapso y necesitamos una victoria. Y no solamente serán científicos, sino tenemos una alianza con otros movimientos de activismo climático, va a haber ocupaciones de universidades, huelgas, y demás. Y vemos que en muchos otros países va a haber acciones paralelas, incluyendo a Panamá. Para este octubre tenemos 3 demandas, una científica, una global y varias nacionales para cada uno de nuestros países. La global siendo que exigimos que hablemos claro, como mismos científicos y especialmente dirigido esa demanda hacia la élite de climatólogos que admitan que la primera etapa global del clima
ha fracasado. El clima global entrará en una zona de peligro por encima de 1.5 grados, más aún de lo que ya estamos enfrentando, porque ya no hay camino plausible para mantenernos debajo de los 1.5 grados. Estamos en o sea, ya el periodo donde todavía teníamos esa oportunidad de actuar, donde todavía quedaba tiempo, ya ha pasado. Estamos tratando de mantener el status quo cuando el tiempo ya ha pasado. Ahora mismo, para tan siquiera tener una probabilidad del 50% de limitar el calentamiento a 1.5 grados, necesitaríamos una reducción desde 2025, tan siquiera 5 años hasta 2030, una reducción de casi 50% de las emisiones. Esto es algo nunca, hasta jamás visto. En comparación, durante la pandemia, las emisiones se redujeron en 5%. Y aún así, con esas probabilidades, lo más probable estaremos alcanzando el 1.5 en los próximos 10 a 15 años. Y tendremos que usar esas tecnologías que no existen para eliminar CO2 de la atmósfera. Y para recordar nuevamente que el número de 1.5 no es un número arbitrario. Este no es un número al que se llegó en debates políticos, sino este es un límite planetario alrededor del cual no cabe discusión. Sin embargo, nadie dice públicamente que el 1.5 ha fracasado. Estas instituciones, ONGs, personas de reconocimiento público, siguen insistiendo en la esperanza de limitar el calentamiento, pero en eventos cerrados de climatólogos, ellos dicen abiertamente que no lo creen. Inclusive en una encuesta de la revista Nature, el 96% de los autores un 96% de 90 autores de IPCC que contestaron la encuesta, contestaron que no creen en que para finales del siglo se va a poder limitar el calentamiento en 1.5 y casi el 60% opina que va a ser 3 grados o más. Sin embargo, estos mismos científicos en público siguen expresando que es totalmente factible, que es solamente una cuestión de voluntad política y que no hay nada en la física que diría que eso es imposible. Entonces, esa clase de optimismo terco, pensamos nosotros, no ayuda, realmente hace todo lo contrario, porque pensamos que lo que se necesita es que el público conozca la situación deplorable en la que estamos, lo mal que vamos y hacia dónde vamos a tener que llegar, para entonces se pueda formar la presión política para poder esperar controlar esta crisis en algún momento. Y esta científica del sur global dice con mucha razón que las millones de personas que están ya sintiendo los efectos del cambio climático no se benefician en nada del optimismo terco de las élites ambientalistas y científicas, y en cambio sí les sirve el realismo terco de los expertos y activistas que ahora tienen la valentía para exigir el urgente decrecimiento en los países ricos y la adaptación con justicia social en el resto del mundo. Entonces nosotros exigimos un diálogo honesto entre la comunidad científica y la población en general, para que se diga qué es lo que ya está perdido y qué es urgente hacer ahora mismo. Y esto para quitarle ese espacio, este colchón a los gobiernos y industrias que usan para seguir dilatando el proceso de descarbonización, siempre haciendo alusión al 1.5. ¿Qué pueden ustedes hacer para participar y para apoyarnos? En pocos días estará habilitado la nueva página web de la Rebelión Científica Scientist Rebellion,
donde podrán firmar la declaración que apoya nuestra petición. Para los climatólogos y climatólogas, hablar claro sobre el fracaso del 1.5, apoyarnos con asesoría técnica y ayudarnos a llevar ese tema tan crítico para la humanidad al centro del debate, donde tiene que estar, sin embargo, donde no está, a través de las redes y de los medios de comunicación. La segunda demanda es una demanda global donde exigimos que las deudas externas del sur global eh, se anulen, porque es en el sur global justamente donde quedan los más grandes reservorios de gas, petróleo, carbón, y que necesitan quedar bajo tierra, no solamente para el beneficio de nuestros países, sino para el beneficio de la humanidad. Y es a través de la explotación neocolonialista y el extractivismo causado por la necesidad de pagar los intereses de las deudas que son perpetuas y que se pagan muchas veces con los recursos de nuestros países. Y es a través de la anulación de las deudas que se haría posible una justa transición y adaptación en nuestros países. Porque la deuda de los países del sur, la deuda financiera, queda muy pequeña comparada con la deuda climática de los países del norte. En el caso de Panamá tenemos una deuda de casi 43.000 millones de dólares, que equivale a casi 65% del Producto Interno Bruto, y que a través de los pagos de los intereses entonces se restan al presupuesto para justamente tomar medidas de adaptación para mejorar nuestros servicios públicos. Y lo que ahora mismo Panamá ya va por el tercer préstamo al Banco Mundial, el último por 100 millones de dólares, justamente para adaptación climática. No es aceptable que Panamá, que ha contribuido muy poco al calentamiento climático, tenga que gastar de sus propios recursos para adaptarse. Y como los pagos prometidos por la comunidad internacional del norte nunca se han hecho realidad y muchas veces también son en forma de préstamos, exigimos entonces la anulación de las deudas. Esto es lo que podemos hacer desde el sur global, porque muchas veces pensamos que son los activistas del norte global que tiene que hacer presión. Aquí en el sur también podemos hacerlo. Y para recordar esa es de una publicación de hoy, que no solamente es la deuda climática que tiene el norte con el sur, sino también la deuda colonial. Y debemos saber que estamos en la misma tormenta, sin embargo no estamos en el mismo bote, porque como ven en el mapa, es el norte global con los colores de más calor. Vemos que es el norte global que ya ha excedido su presupuesto de emisiones, y es el sur global en su mayoría que todavía no ha gastado sus cuotas. Sin embargo, si vemos la vulnerabilidad al cambio climático y los efectos ya vistos, es totalmente la situación inversa, es el sur que está sufriendo. Y que no solamente, no es la humanidad que está causando el problema, no está la población entera, son, como vemos aquí, el 10% más rico de la población de todos esos países, que causa casi el 50% de las emisiones. Y cuando el 5%, perdón, el 50% más pobre solamente llega al 10%. Así que definitivamente hay un asunto de justicia en estos temas. Y la anulación que estamos exigiendo no sería un primer caso. Esto ya se ha dado justamente en Alemania, donde después de las guerras mundiales se le perdonó casi toda
su deuda externa y con eso pudo lograr la recuperación milagrosa de su economía. Así que es una demanda totalmente razonable que estamos haciendo. ¿Cómo pueden participar? Apoyándonos con asesoría técnica. En este caso necesitamos asesoría en cuanto a economía de las deudas. Participar en nuestras acciones de protesta en octubre y apoyarnos nuevamente desde sus redes, desde los medios de comunicación para llevar ese tema al público. Y para terminar, las demandas nacionales, que en el caso de Panamá es exigir una respuesta de emergencia que eleve a la emergencia climática y ecológica a la absoluta prioridad de Estado, porque esto es lo que es una emergencia existencial. Se necesita que se comunique con verdad la situación. Durante la pandemia tuvimos una campaña sin precedentes de educación sobre el virus. Todos aprendimos a lavarnos las manos, cosa que en una situación como la del cambio climático, una amenaza infinitamente más grande no se está dando. Recomendamos y exigimos también una formación de una asamblea ciudadana asistida de un consejo, perdón, de un consejo de expertos, ya que se ha visto que en situaciones extremas como esta, la que estamos enfrentando, la, la, la sociedad, el público toma decisiones mucho más acertadas que los políticos, dados sus múltiples eh, intereses que tienen en este sentido. Y exigimos el liderazgo de todas las instituciones pertinentes, especialmente de investigación y de educación, como las suyas y las casas de estudio, dado la naturaleza de su rol. Y en este sentido, ya con nuestras acciones de abril, logramos un importante compromiso de la Universidad de Panamá, donde la Universidad de Panamá declaró el estado de emergencia climática y ecológica y se comprometió a una serie de acciones muy importantes, como es en la investigación, en la generación de conocimiento, en la enseñanza. También se sumaron a la iniciativa Carrera a Cero, que donde participan muchas otras universidades y que tiene que ver con la mitigación de las emisiones en sus propias instalaciones. Y pues en general tomar ese liderazgo en las acciones climáticas para toda la sociedad panameña y para el bienestar de toda la sociedad. Entonces, en este tercer punto, ¿cómo pueden participar? Apoyándonos con asesoría técnica, ser parte del liderazgo climático desde sus instituciones y participar en nuestras acciones de protesta en octubre y nuevamente apoyarnos desde las redes y los medios para llevar ese tema al conocimiento público.